Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En la ciudad de Morelia, Michoacán, hoy miércoles 10 de julio del 2019. Mi nombre es Erendira Verónica Luis Reyes, alumna de la UNIVIN de la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia del séptimo cuatrimestre. Y a través de este video presento la actividad número 1 de la naturaleza de los antígenos y los anticuerpos. Esta actividad corresponde a la segunda unidad de mecanismos de acción del sistema inmunológico de la asignatura Fundamentos de Inmunología Humana. El tema principal son los anticuerpos, estructura y los tipos de anticuerpos. Así también se toca el tema de los inmunógenos y antígenos. Empiezo por los anticuerpos. Su definición y estructura. Los anticuerpos o inmunoglobinas son moléculas glicoproteicas a un 90% polipéptidos, 10% carbohidratos, que tienen la capacidad de combinarse específicamente con un antígeno o un inmunógeno. Reciben también el nombre de anticuerpos gamma-globulinas por su migración electroforética, antitoxinas, aglutininas o precipitinas, términos propios a su actividad. Existen diferentes formas de anticuerpos, unidos a la membrana de las células donde funcionan como receptores para los antígenos. El linfocito B maduro expresa en su superficie a los anticuerpos M y D. Se les denomina secretados porque al ponerse en contacto directo o indirectamente con el agente extraño, el linfocito B se transforma en célula plasmática y produce anticuerpos que al ser secretados sus funciones son enfocadas a unir y eliminar los patógenos o elementos nocivos, siendo transportados al sitio de entrada del antígeno que activó su producción. Son dos las respuestas inmunológicas. La respuesta primaria, que en el primer contacto del linfocito con la molécula extraña, la célula plasmática secreta principalmente la IgM. El número de anticuerpos aumenta lentamente y disminuye con rapidez, quedando solo una mediada cantidad en circulación. La respuesta secundaria, al ingresar nuevamente el antígeno, se producen otras clases de anticuerpos, como son las inmunoglobinas G, A y E. De estos su incremento es acelerado y la cantidad permanece en circulación es mayor. Pero ¿cuál es la actividad o función del anticuerpo? El anticuerpo une el antígeno. Se activan en él otras funciones biológicas heterogéneas como activar el complemento. Actúa como opsonina, atraviesa la barrera placentaria y se une a las células fagocíticas, inflamatorias, plaquetas, solo por mencionar algunas. Su estructura. Considera como unidad básica el monómero, simbolizado con una Y. Está formado por fragmentos Fab, son 2, y cada uno puede unir a un antígeno. Fc, que es la fracción cristalizable, se refiere a la región que une a las células o moléculas y es la efectora de las funciones biológicas. Entre los fragmentos, la bisagra da flexibilidad, permite abrirse y une los dos antígenos distantes. El monómero, formado por 4 cadenas de aminoácidos, con simbología AA. Son dos tipos de cadenas ligeras, L, la cadena capa y lambda. Son dos pesadas H, con más o menos 440 aminoácidos. Hay 5 tipos de cadenas H y cada uno de ellos corresponde a una clase de anticuerpo. Se han identificado 5 clases de inmunoglobinas: la inmunoglobina A, D, E, G y M, cada una con funciones diferentes. Son 4 las subclases de inmunoglobinas, la G, y son 2 de la tipo A. Hay variaciones, se encuentran en las regiones constantes, que son uniones SS de las cadenas. Originan diferencias funcionales a los anticuerpos de la misma clase. Es importante mencionar que hay regiones o dominios, que al originarse por los plegamentos de las cadenas se dividen en constantes, con simbología C. Las secuencias de aminoácidos difieren de una inmunoglobina a otra. Las constantes son secuencias de aminoácidos que se conservan entre las
inmunoglobinas se encuentran en las porciones Fab y Fc, uniéndose a las células. Las variables con simbología V son las secuencias de aminoácidos que difieren de una inmunoglobina a otra. Únicamente se encuentran en la porción Fab, donde se unen para el antígeno. Existen diversidad de anticuerpos. Su diversidad se produce por un mecanismo genético que en la recombinación de genes, inmunoglobinas y receptores del linfocito T. Las inmunoglobinas están constituidas por las inmunoglobinas D, E y G y monómeros A y M. Las inmunoglobinas A pueden ser menómeros, dímero o trímero. La inmunoglobina M puede tener hasta 5 unidades y se le denomina pentámero. Dentro de sus características particulares, la inmunoglobina A protege exclusivamente los epitelios, produce más tejidos linfoides submucosos y se encuentra en concentración en secreciones y como dímero o trímero. La inmunoglobina D, molécula ubicada en la superficie del linfocito B, es un marcador de madurez. Actúa como receptor de antígenos y transmisor de señales en el interior de la célula. Circula en pequeñas cantidades. La inmunoglobina E circula en cantidades muy pequeñas, de importancia por participar en trastornos alérgicos, como células cebadas, basófilos y plaquetas, que tienen receptores de la inmunoglobina E, y funciona como un receptor del antígeno y del alérgeno. La unión antígeno G y inmunoglobina E libera los mediadores responsables de la inflamación y la alergia. Aumenta también durante las invasiones parasitarias. La inmunoglobina G circula en mayor cantidad, mayor aumento en la respuesta secundaria, que al cruzar la placenta guiada por el receptor FcRn, representante de las células del trofoblasto, protege al infante al nacer y durante los primeros meses de vida. Actúa al complemento favoreciendo la fagocitosis, opsoniza. Neutraliza patógenos con efectividad. La inmunoglobina M es la primera inmunoglobina en escala filogenética, ubicada en la superficie del linfocito B, predominante en la respuesta inmune primaria. Es un pentámero, puede unir varios antígenos y es la principal activadora del complemento. Ahora bien, vamos a hablar de los antígenos. En la inmunoquímica son el principio básico de la técnica, que es la unión de un anticuerpo específico con un antígeno específico, dando como resultado un complejo anticuerpo-antígeno exclusivo. El antígeno se define como la sustancia externa que elicita una respuesta inmune al momento de ser introducida en los tejidos internos de un animal susceptible, con capacidad de combinar con los anticuerpos específicos formados. Son de alto peso molecular, siendo esto las proteínas o polisacáridos, y con posibilidad de funcionar como antígeno los ácidos nucleicos, lípidos, polipéptidos y otras moléculas. La respuesta inmune se genera contra sustancias pequeñas llamadas aptenos, siempre y cuando estén acoplados a una proteína acarreadora como la albumina del suero del bovino. Una variedad de moléculas como drogas, azúcares simples, aminoácidos, pequeños péptidos, fosfolípidos o triglicéridos pueden funcionar como aptenos, dando tiempo suficiente a sustancias foráneas para ser identificadas por el sistema inmune, evocando producir un anticuerpo específico. La respuesta inmune específica es altamente variable dependiendo del tamaño, estructura y composición de los antígenos. Los antígenos que elicitan una fuerte respuesta inmune se dice que son altamente inmunogénicos. Las partes de las regiones hipervariables del anticuerpo que contactan con el antígeno se denominan parátopos, y la región de un antígeno que puede específicamente unirse a un anticuerpo es llamado epítope. Un epítope no tiene una propiedad intrínseca en alguna estructura particular. Estos son usualmente 1 a 6 monosacáridos o 5 a 8 residuos de aminoácidos
sobre la superficie del antígeno. Para que exista una eficiente interacción entre el antígeno y el anticuerpo, el epítope debe estar fácilmente disponible para la unión. Las características de un buen antígeno incluyen áreas de estabilidad estructural dentro de la molécula, un peso molecular mínimo de 8.000 a 10.000 daltons, aunque los haptenos con peso molecular bajos como 200 daltons han sido usados en presencia de proteínas acarreadoras. La habilidad de ser procesados por el sistema inmune, las regiones inmunogénicas accesibles al mecanismo formado por el anticuerpo, elementos estructurales que sean suficientemente diferentes al huésped. Para péptidos antígenos, regiones que contengan por lo menos un 30% de aminoácidos inmunogénicos de la clase K, R, E, D, Q y N. Para péptidos antígenos, significante hidrofobicidad o residuos cargados, interacción antígeno-anticuerpo. Los antígenos y anticuerpos interactúan para complementariedad especial y no por uniones covalentes. La asociación específica del antígeno y el anticuerpo es dependiente de los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, fuerza electrostática y las fuerzas de Van der Waals, siendo efectivas en distancias cortas. Al igual que los anticuerpos, los antígenos pueden ser multivalentes, ambos a través de múltiples copias del mismo epítope, a través de la presencia de múltiples epítopes que son reconocidos por múltiples anticuerpos. Cuando el anticuerpo y el antígeno pueden formar complejos multivalentes, la fuerza de interacción es incrementada. Estos factores definen específicamente el anticuerpo, con probabilidad de unión del anticuerpo específico a un preciso epítope del antígeno. Los aminoácidos que forman el sitio de unión del antígeno son derivados de cadenas pesadas y ligeras. Corresponden a los aminoácidos de las regiones hipervariables determinadas por la secuencia de la proteína. Las regiones hipervariables son conocidas como las regiones determinantes de la complementariedad o con simbología CDRS. Son 6, 3 de cada cadena y forman loops discretos anclados y orientados por las estructuras de los residuos de los dominios variables. Péptidos inmunogénicos son frecuentemente usados para generar anticuerpos policlonales que centran un único epítope, especialmente para familias de proteínas de alta homología. Para concluir, menciono algunas aplicaciones de los anticuerpos y los antígenos. La capacidad de combinación específica con el antígeno y la capacidad inductora de la respuesta inmune de los anticuerpos se emplean en el desarrollo de vacunas y antitoxinas contra patógenos y derivados, en tratamientos de enfermedades alérgicas y recientemente en enfermedades autoinmunes y cáncer. Agradezco de antemano la atención brindada a la presente actividad, tutor Germán Cázares Álvarez. Gracias por su atención. Buenas noches.